Hola, bienvenido a otro video en donde vamos a continuar viendo lo que es la identificación de las ecuaciones cuadráticas. Antes de pasar a los objetivos de lo que vas a aprender tú en este video, quiero recordar un poco qué es lo que hemos visto hasta el momento. Hemos aprendido a cómo identificar una ecuación cuadrática a partir de la forma estándar. Hemos aprendido también a cómo graficar las ecuaciones cuadráticas y hemos aprendido también cómo identificar la dirección de una parábola si se abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahora es momento de aprender a identificar lo que es el vértice de una parábola y también cuál es el mínimo o máximo que puede presentar esta parábola. Por esta razón los objetivos de este video son los siguientes. El primero de ellos es que tú vas a aprender a identificar en dónde se encuentra el vértice de una parábola, que normalmente el vértice de una parábola lo damos en forma de una coordenada x, y. El segundo objetivo de este video es que tú puedas aprender a identificar en dónde se encuentra el mínimo o el máximo de esta ecuación cuadrática y por lo tanto de la parábola. Comúnmente el mínimo o el máximo de la parábola lo damos en términos de la variable de y. Y por último vas a aprender a determinar el dominio y el rango de una ecuación cuadrática. Entonces vamos a definir primero lo que es un vértice. El punto más alto, más bajo de una parábola es el vértice. Entonces, por esa razón, al mencionar que es un punto, debemos de tener en cuenta que vamos a dar como resultado una coordenada x, y. Si una parábola se abre hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. Si la parábola se abre hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. Si una parábola se abre hacia abajo, entonces el vértice es el punto más alto de esta parábola. Entonces, por esa razón te presento este recuadro que es muy útil para poder definir lo que es el valor mínimo o el valor máximo de las ecuaciones cuadráticas. Entonces, como tú puedes observar aquí, si el valor de a es mayor que 0, ya habíamos dicho que la parábola entonces se abre hacia arriba. Y entonces el valor de y del vértice es el valor mínimo de la ecuación. Entonces, si yo tengo la ecuación y igual a x cuadrada más 6x más 9, pues la gráfica de esta ecuación daría como resultado esta parábola. Por lo tanto, el vértice, que recuerda que es un punto, es el punto más bajo de esta parábola. Entonces, el punto más bajo de esta parábola, que es este, le vamos a llamar vértice, y al ser un punto, entonces tenemos que dar la ubicación de este punto, que es la coordenada menos 3,0, es decir, menos 3 en x y 0 en y. Por lo tanto, el valor mínimo de esta ecuación es en y igual a 0. ¿Sí? Entonces, el mínimo en realidad es solo un valor o un número que se da en términos de la variable de y. El otro recuadro que nosotros tenemos del lado izquierdo es para cuando el valor de a es menor que 0. Habíamos dicho que cuando a es menor que 0, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. Al abrirse la parábola hacia abajo, entonces el punto más alto de esta parábola le vamos a llamar vértice. Y por lo tanto, este vértice pues va a ser el valor máximo que va a presentar esta ecuación. Entonces aquí yo te estoy mostrando la gráfica de y igual a menos x cuadrada más 6x menos 4, en donde el vértice, al ser un punto, pues tengo que ubicar las coordenadas de ese punto. Para este punto la coordenada sería 3 en x, 5 en y, por esa razón el vértice está ubicado en el punto 3,5. Y el valor máximo de esta parábola lo ubicamos en el eje de las y. Entonces, por esa razón, el valor máximo va a ser y. Entonces, ese recuadro te va a servir mucho para poder recordar lo que es el vértice y lo que es un mínimo y un máximo y la diferencia entre ellos, que acuérdate que el vértice es un punto y por esa razón lo escribimos en forma de una coordenada, mientras que el mínimo o el máximo en realidad es solamente un valor para y. Entonces, en este ejemplo vamos a identificar el vértice y el mínimo o máximo de una ecuación cuadrática. Nada más para dejarlo muy en claro, una parábola solamente puede tener o un mínimo o un máximo, puesto que no hay un mínimo y un máximo al mismo tiempo. Eso no puede ser posible. Entonces, la instrucción de este ejemplo es: identifica el vértice de cada parábola, luego indica el valor mínimo o máximo de la ecuación. Entonces, en la gráfica del ejercicio número A, tenemos una parábola que se abre hacia arriba. Si la parábola se abre hacia arriba, eso quiere decir que el valor de a entonces es mayor que 0. Entonces no necesito tener la ecuación para identificar el vértice. Ya sé que el vértice de esta parábola es el punto más bajo, ya que la parábola se abre hacia arriba.
Entonces, al ser mi vértice un punto, pues entonces ubico pues las coordenadas de este punto. Este punto tiene la coordenada, si aquí está el 0, es -1, -2, -3 en X, y en Y sería 1, 2. Por lo tanto, el vértice tiene la coordenada -3,2. Y entonces el valor mínimo en Y para esta parábola pues es en 2. Por lo tanto, el vértice se encuentra en la coordenada -3,2 y el mínimo es 2. Observa cómo el valor de X, perdón, el valor de Y del punto que ya establecí para el vértice me va a dar también el valor, en este caso, del mínimo. Pasando al ejercicio B, tenemos una parábola que se abre hacia abajo. Eso quiere decir que el valor de A es menor que 0. Al abrirse la parábola hacia abajo, entonces solamente puede haber un punto máximo, que es este que yo te estoy mostrando aquí. Entonces, si el vértice es un punto, tengo que dar las coordenadas de ese punto, y ese punto tiene la coordenada 1 en X, 2 en X y 5 en Y. Entonces, por esa razón, el vértice tiene la coordenada X,5. Entonces, habíamos dicho también que este valor máximo de esta parábola iba a ser lo que determina el máximo de la ecuación. Por esa razón, el vértice es 2,5, y acuérdate cómo el valor de Y para este vértice me va a dar lo que es el máximo de la ecuación, que es 5. Muy bien, entonces ahora es tu turno de demostrar que has aprendido a identificar el vértice de una parábola y también a decir en dónde está el valor mínimo o máximo de esta ecuación. Entonces, recuerda que en estos puntos de este turno es momento de que le puedas poner pausa al video para que lo puedas resolver en tu libreta, y después de que lo hayas intentado resolver, le puedes poner play al video para que puedas ver y escuchar la respuesta. Excelente, entonces si ya lo intentaste resolver en tu libreta, para el inciso A te pudiste haber dado cuenta que esta es una parábola que se abre hacia abajo, entonces también pudiste haber escrito que el valor de A es menor que 0. Entonces, al ser una parábola que se abre hacia abajo, entonces vamos a tener un vértice en la parte más alta de esta parábola, y este vértice pues también me va a dar lo que va a ser el máximo, ¿sí? Al tener un punto más alto, pues entonces lo vamos a relacionar con un máximo. Ubicamos la coordenada de este vértice, de este punto, que sería 0, -1, -2, -2 en X y 5 en Y. Entonces la coordenada para este punto, para este vértice, es la coordenada -2,5. Entonces, si el valor de Y es 5, por lo tanto, pues ese es el valor máximo para mi ecuación. Entonces, el vértice se encuentra en la coordenada -2,5, y pues hacer Y5, el valor máximo de esta parábola es 5. En el ejercicio B también pudiste haber identificado que la parábola se abre hacia arriba. Al abrirse la parábola hacia arriba, el valor de A es mayor que 0. Por lo tanto, al ser una parábola que se abre hacia arriba, entonces lo que tenemos es un vértice en el punto más bajo de esta parábola. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un mínimo. Entonces, ubicando el vértice, que es este punto, determinamos su coordenada, que es 1, 2, 3 en X y -1 en Y. Entonces, el vértice se encuentra en la coordenada 3, -1. Y si el valor de Y es -1, por lo tanto ese es el mínimo para esta parábola. Entonces el vértice es 3, -1 y el mínimo es -1. Continuando con los demás objetivos de este video, te recuerdo que el primer objetivo de ellos era identificar el vértice de una parábola, y después el segundo objetivo era determinar el máximo o el mínimo que puede presentar una ecuación cuadrática. Siguiendo con el último objetivo de este video, es determinar el dominio y el rango de una ecuación cuadrática. Para definir lo que es un dominio, el dominio son los valores de X posibles para esa ecuación, y el rango son los valores de Y posibles para esa ecuación. Entonces, salvo que se dé un dominio específico, puedes suponer que el dominio de una ecuación cuadrática siempre van a ser todos los números reales. Recuerda que los números reales se definen por involucrar tanto a los números positivos como a los números negativos, incluyendo el 0. Puedes hallar el rango de una ecuación cuadrática al observar la gráfica. Entonces, nosotros vamos a determinar el dominio y el rango observando la gráfica de una ecuación cuadrática. Entonces, mostrándote esta gráfica, recuerda que tenemos una parábola que se abre hacia arriba, por lo tanto el valor de A es mayor que 0.
esta parábola pues tiene un vértice que va a ser el punto más bajo de la parábola y por lo tanto va a tener un mínimo. Identificando el vértice de esta parábola, pues es la coordenada 2,1. Entonces habíamos dicho que el dominio son todos los valores de x posibles para esta parábola. Entonces si esta parábola habíamos dicho que se extiende por ambos lados, al seguirse extendiendo y extendiendo y extendiendo va a abarcar todos los valores en x. Por esa razón el dominio son todos los números reales en x. Si tú observas o ahora quieres determinar lo que es el rango son todos los valores de y posibles para esta gráfica. Entonces los únicos valores de y posibles para esta gráfica son a partir de desde el 1 hacia arriba. Por esa razón tengo aquí una flecha en rojo que me indica que a partir del 1 hacia arriba vamos a tener todos los valores de y posibles para esta gráfica que está aquí. Entonces, para la gráfica de y igual a x cuadrado menos 4x más 5, que es la que yo te estoy mostrando aquí, el rango comienza en el valor mínimo de la ecuación, donde y es igual a 1. Todos los valores de y de la ecuación mayores que 1, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, aparecen en algún lugar de la gráfica. Por lo tanto, el rango es y mayor o igual que 1. Recuerda que en algún momento de las clases hemos hablado de este tipo de símbolos de mayor o igual que 1. Entonces, como esta gráfica incluye el 1, pues también es igual a 1, y al tener valores mayores que el 1, pues cambiamos el signo a mayor o igual que 1. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejemplo, hallar el dominio y el rango. Entonces la instrucción es hallar el dominio y el rango. Entonces recuerda que a partir de ver solamente la gráfica nosotros podemos inferir muchas cosas. Aunque no tengamos la ecuación, yo puedo decir que para esta gráfica el valor de A es menor que 0, por lo que la gráfica se abre hacia abajo. Al abrirse la gráfica hacia abajo, entonces mi vértice es el punto más alto, por lo tanto ese punto más alto pues va a ser un máximo. Entonces puedo identificar el vértice de esta parábola, que va a ser el punto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, al tener x menos 5, ubico entonces el valor en y, que es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, en menos 3 tengo la ubicación de este punto. Muy bien, entonces si ese es el vértice menos 5, menos 3, y el valor de y es menos 3, significa que el mínimo está en la coordenada menos 3. Entonces, recuerda que para una parábola el dominio, todos los valores de x que yo puedo graficar, entonces se involucra todos los números reales, tanto positivos como negativos. Pero el rango, pues sí va a empezar a partir del menos 3. Vamos a dibujar aquí una flecha. Va a empezar a partir de menos 3 y se va a ir pues hacia abajo. Por lo tanto, el rango parte desde el menos 3 y tiene que ser pues valores menores o igual que el menos 3. ¿Por qué menores? Porque el menos 4 es menor que el menos 3, el menos 5 es menor que el menos 3 y así sucesivamente. Por esa razón, el dominio son todos los números reales y el rango es y menor o igual que menos 3. Muy bien, entonces en esta sección de su turno le puedes poner pausa al video para poder hacer esto en tu libreta, y después de ponerle play al video, pues puedes escuchar y ver la respuesta a este ejemplo 5A. Muy bien, entonces para este ejemplo que está aquí, la instrucción es hallar el dominio y el rango. Entonces recuerda que a partir de la gráfica podemos inferir muchas cosas. La primera de ellas es que la parábola se abre hacia arriba. Al abrirse hacia arriba el valor de A va a ser mayor que 0. Y por lo tanto vamos a tener un vértice que va a ser el punto más bajo de esta parábola. Al ubicar el vértice, pues ubicamos los valores de x. Los valores de x va a ser en menos 2 y en y va a ser menos 4. Entonces, al juntarse estas dos líneas, el vértice va a tener la coordenada menos 2, menos 4. Entonces, el vértice es menos 2, menos 4, por lo tanto el mínimo, que es este valor de y, va a ser en menos 4, y entonces el dominio, pues van a ser todos los valores de x, puesto que la parábola se va a abrir hacia ambos lados, se va a seguir extendiendo, y entonces el rango
El rango sí va a ser desde el menos 4, entonces voy a dibujar una flecha aquí, va a ser desde el menos 4 hacia arriba, entonces el valor de y tiene que ser mayor o igual que menos 4. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el dominio son todos los números reales y el valor para el rango es y mayor o igual que menos 4. Vamos a continuar con otro ejemplo, ponle pausa al video para que lo puedas realizar en tu libreta. Excelente, entonces para esta gráfica identificamos como paso número 1 que se abre hacia abajo, por lo tanto vamos a tener un máximo. El vértice de ese máximo pues es la coordenada 2,3, por lo tanto el máximo se encuentra en y igual a 3. Buscamos el dominio y el rango, ya sabemos que para cualquier parábola su dominio va a ser todos los números reales, es decir, todos los valores de x, porque la parábola se extiende hacia ambos lados. Entonces el valor para el rango va a ser a partir desde el 3 hacia abajo, por lo tanto los valores de y tienen que ser menores a ese 3, entonces el valor del rango es y menor o igual que 3. Muy bien, entonces aquí vamos a terminar este video. Te voy a dejar con una autoevaluación para que lo puedas resolver en tu libreta. Vas a utilizar esta gráfica para contestar las preguntas 1, 2 y 3. Y ya nada más para terminar con este video, vamos a recordar qué es lo que vimos. Vimos cómo identificar el vértice de una parábola, cómo identificar ya sea el máximo o el mínimo, que recuerda que no puede tener los dos, solamente puede tener un máximo o un mínimo. Y el tercer objetivo que nosotros cubrimos en este video es cómo determinar el dominio y el rango de una ecuación cuadrática.